¿Puede tomar su lugar, por favor? Bienvenidos pues sean, como yo les he repetido, en múltiples ocasiones. Qué bueno poder estar aquí, qué bueno, amados hermanos, que nos integramos. Vamos a comenzar en esta tarde. ¿Están listos para escuchar el consejo de Dios? Qué bueno verles, hermanos, qué bueno verles. Yo hoy escribí en el grupo que fuimos a hacer un evento muy importante para nosotros como congregación. Lo que le puedo decir ya de manera formal, gracias a Dios, disfrute los últimos momentos en este lugar, hermanos, porque Dios ha permitido que nos movamos. Tenemos un lugar que Dios nos ha dado en donde vamos a empezar a construir el templo, y eso es para darle gloria a nuestro Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Así es que disfrute estos últimos momentos aquí. Bueno, ok, una vez dicho eso y darle gloria a Dios porque Él siempre la merece, vamos a continuar este jueves con gozo, con agradecimiento, porque ¿cuántos están agradecidos con Dios, hermanos? Vamos a escudriñar nuestras Biblias, ¿ok? Vamos a recordar lo que la semana pasada estuvimos escudriñando y mirábamos el desempeño, salud, de la vida del monarca Salomón, hijo del rey David. Miramos que una de las cosas más increíbles que Dios hizo en la vida de Salomón fue dotarlo de una grande sabiduría. Hablamos cómo Salomón recibió, porque le pidió a Dios sabiduría. Dios lo hizo no solo el hombre más sabio de este planeta, sino engrandeció a Salomón. Personas venían, reyes, líderes, a mirar la sabiduría que Dios le había dado. Y esta tarde quiero, apoyándome evidentemente siempre en la palabra de Dios, que Dios pueda hablar a nuestras vidas y que nos pueda enseñar qué más acerca de la vida y el perfil de esta persona, que tengo que decirlo así. Salomón era una persona como usted y como yo. Y si todavía voy a decir algo más en donde Dios se puede llevar la gloria, es que el Espíritu de Dios que estaba en Salomón es el mismo que está en ti y en mí operando en este día. Gloria sea dada a nuestro Dios. Así es que si usted está listo, hoy vamos entonces a profundizar en los eventos más importantes y relevantes en la vida de este monarca, Salomón. Hemos orado y pedido al Espíritu Santo nos dé la capacidad de mirar, ¿verdad?, cuáles son los aciertos y los errores de Salomón, no para juzgarlo, sino para que nosotros pudiéramos ser reflejados en la vida de este hombre y que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros, cuando estamos equivocados, que redarguya en nosotros y que corrija nuestra manera de vivir. Que por el otro lado, Él mismo produzca la suficiente fe para poder abandonar esa posición, y así estaremos seguros que Dios va a ser glorificado, ¿no es cierto? Ok, entonces con esa postura, yo quiero que usted vaya conmigo a uno de los salmos escritos precisamente por este rey sabio. El salmo es el 127, el versículo 1. Uno de los primeros textos que ministraron mi vida cuando llegué al conocimiento de Jesucristo. Gloria sea a Dios, por cierto. Este salmo en sí y este texto ha marcado mi vida, y he decidido no solo que marque mi vida, sino la vida también de mis generaciones. Creo tanto en este texto porque pertenece a la palabra de Dios, que es verdadera y que produce cambios para su gloria. Lo creo tanto que es uno de los textos que a mí me ha gustado a tomar como base para cada uno de los que participamos dentro del cuerpo de Cristo. Todos los que somos siervos de Dios deberíamos no solo saber este texto, sino vivirlo, creerlo para la gloria de Dios. Y el versículo 1 es un cántico que hizo Salomón. Y Salomón declaraba que si el Señor no edifica la casa, es en vano, trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Yo quiero decirte una cosa. Salomón, cuando escribió este texto, ya era el hombre más sabio de esta tierra. ¿Tú crees que sea importante considerar este texto entonces? Nosotros lo hemos tomado como base para exponer muchas veces en diferentes situaciones temas que tienen que ver
con posturas diversas como Dios nos lo pone a través del Espíritu Santo. En esta tarde vamos a hablar de Salomón desde la perspectiva de cuando Salomón, Dios lo bendijo por la petición que su padre David había hecho a Dios. ¿Y cuál fue esta? David anhelaba con todo su corazón construir un templo para que la presencia de Dios estuviera ahí. Hemos expuesto que David, sintiendo esa gratitud con Dios, le pidió a Dios, una vez que Dios empezó a engrandecer a David, él miró que su casa estaba terminada y David no podía entender, concebir cómo él, siendo tan inmerecedor de tal dicha, vivía en esa casa y Dios habitaba entre cortinas según la perspectiva de David. Y es cuando le pide, está teniendo una conversación por medio del profeta y el profeta se anticipa y le dice: David, el Señor te va a permitir construir un templo, pero no lo vas a construir tú, porque tú has derramado mucha sangre, porque tú fuiste un gran guerrero, lo va a construir tu hijo Salomón. Y llegó el tiempo entonces en que el siguiente monarca, Saúl, David y ahora Salomón, llegó el tiempo. Por eso es que este versículo que habla de edificar, si el Señor no edifica la casa, nos está hablando de construir. Y cuando nosotros pensamos en construir, necesitamos de manera inteligente, pensante y libre, tener un diseño antes de construir. Porque si tú vas a construir, tú tienes que saber, número uno, qué vas a construir y de qué tamaño vas a construir y cuál es la función de lo que vas a construir. Eso implica qué, por qué, para qué y las necesidades que se van a desarrollar en cada cosa que tú vas a construir. Porque no es lo mismo construir un sanitario que construir una cocina. No es lo mismo construir una cocina que construir un hospital o una zona específica del hospital. No es lo mismo construir urgencias que construir los quirófanos en el hospital. ¿Alguien me está entendiendo? Es por eso que tú y yo, como el templo de Dios, necesitamos entender que Dios pretende que nosotros como su templo tengamos también una forma de construir nuestra vida para su gloria. ¿Ok? Allá vamos entonces a arrancar en esta tarde. Precisamente pensando en lo de la construcción, ¿verdad que para Dios no hay casualidades, hermanos? Bueno, hoy, de manera, esta palabra no debería causarme incomodidad. ¿Cuál? Sobrenatural. Dios nos ha permitido y nos ha dado la dicha que en un periodo corto podamos ver un pedazo de tierra que, por cierto, con el poder de su palabra Él la hizo, y decir: de aquí a acá vamos a edificar el templo para la gloria de Dios. Desde la primer piedra debemos tener conciencia que ese lugar es para levantar el nombre de nuestro Dios. Y que debe ser un lugar en donde la luz de Cristo se vea reflejada, no en el lugar, sino a través de nosotros que somos las piedras vivas. ¿Cuánta bendición hay en eso? Ahora escúcheme bien. El templo de Salomón. ¿Cómo fue marcado el periodo en que estuvo reinando Salomón? Fue un periodo lleno de mucha paz. Yo le explicaba el otro día que, a diferencia de David, Salomón experimentó paz en su gobierno e hizo muchas alianzas con muchas naciones. Y Salomón ya no salió a pelear ni a conquistar nada, porque Dios había permitido que su padre hiciera todo eso. Ahora, lo que te quiero decir es que el punto más elevado de la nación judía se dio por manos de Salomón. Era la nación de Israel, no se comparaba en gloria y en majestad. Y lo más grande que llegó a tener Israel como nación fue también la construcción del templo que hizo Salomón. Si usted pudiera entonces traducir eso en este tiempo,
Una de las cosas que Salomón, aparte de ser sabio y un gran sabio, la persona más sabia en ese tiempo, Salomón no solo fue eso, sino fue un gran constructor, fue un gran arquitecto. La palabra de Dios nos habla que prácticamente el templo que construyó da detalles acerca desde el terreno, la obra negra y los acabados de cada cosa que él hizo. Pero no solo de eso, también nos habla de cómo él construyó su casa. Y cuando tú analizas poco a poco cómo hizo esto, Dios algo le puso a Salomón para construir esto, de verdad. Fue un gran arquitecto, es Dios obrando a través de eso. Pero bueno, voy a esto. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo número 6, versículo número 1. Vamos a levantar algo importante en esta hora. La palabra de Dios dice, y sucedió que en el año, ¿cuál? 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra, ¿de dónde? En el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el 2º mes, ¿qué pasó ahí? Comenzó él a edificar la casa del Señor. Versículo número 2. La casa del rey Salomón, la casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 70 codos de largo, 20 codos de ancho, 20 codos de alto. Versículo 3. Habla del pórtico. Había un pórtico delante de la nave y tenía ciertas medidas. Ok, ¿qué es lo importante en este sentido? Si te regresas al versículo número 1, por favor. Lo primero importante que Dios resalta en su palabra no es en sí la construcción del templo, sino lo importante es lo que Dios hizo para que se llegara a ese día. Yo no puedo pensar que 7 años después que esta iglesia, que Dios la ha soportado con su gracia, y esperemos que siempre sea así, va a comenzar a partir de ahorita. Esto comenzó desde que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Desde que Dios en la eternidad decidió que un día naciéramos y su gracia se derramara en la persona de Jesucristo y Él nos salvara. Y que nosotros en 2022 estuviéramos congregados un día como hoy, pero recordando que no empezó hoy, sino empezó desde que Dios empezó a obrar en tu corazón y en tu mente. Tú y yo sabemos cuándo fue eso. Y eso es para dar gloria a Dios. Por eso el texto dice que todo comenzó no el día que Salomón comenzó a edificar, sino todo comenzó desde que Dios sacó de la esclavitud a su pueblo. Ellos ni siquiera sabían que llegaría el día que un hombre iba a edificar un templo para la gloria de Dios. Cuando tú tuviste el primer encuentro con Dios, no tenías ni idea que serías parte del desarrollo de una congregación que está inmersa y que con el objetivo directo de siempre darle gloria a Dios. A lo mejor tú algún día pasaste fuera de un templo y hasta te burlaste de los aleluyos, brinca para atrás. Cuenta la leyenda que algún día el pastor hizo eso, pero Dios ya me perdonó. Y henos aquí, hermanos, casi 2 décadas después, y doy gloria a Dios por eso. Entonces, este tiempo que pasó, años han pasado, y Dios concede construir un lugar pensado y planeado específicamente para que la presencia de Dios se derrame en ese lugar. Lo que quiere decir entonces es que de aquí en adelante debe haber un sumo cuidado por la construcción, porque esta está dedicada para la gloria de Dios. Yo no me voy a meter en cuestiones técnicas, que le voy a ser sincero, me encantan, porque trae medidas, hermanos. Y uno con las medidas hasta podría hacer una maqueta, y eso es muy bonito. Pero ese no es el tema. No nos importa cuántos codos, si estaban lavados o percudidos, y de cuál, brazo corto, brazo chico, que nos vamos a quedar allá. El punto importante es que Dios lo permitió tantos años atrás y Dios lo permitió. Ahora,
Conforme al diseño va a surgir la construcción. ¿A quién se le ocurrió el diseño del templo? A Dios. Dios dio el diseño del tabernáculo, pero Dios no dio el diseño del templo. ¿Alguien está comprendiendo, verdad que sí? Pero ellos debían seguir un patrón. Si Dios había diseñado el tabernáculo y en el tabernáculo estaba dividido en 3 secciones importantes, ¿no es cierto? Pues el templo debía contener esas 3 mismas secciones. Y el lavacro y el lugar de los holocaustos y el pan, la mesa del pan, el incienso, las puertas o los accesos, como pudiéramos llamarlo nosotros, ¿no? Y evidentemente lo más importante, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dios había determinado qué utensilios debían estar en cada parte, porque si no, su presencia no descendería en el tabernáculo. ¿Está conmigo? Entonces Dios les dio la libertad de ponerle de su cosecha, hermano. ¡Qué bendición! Ahora, no vas a modificar evidentemente el arca del pacto, porque Dios dijo que de qué medida sería y de qué material sería hecho y de qué material sería recubierto y de cuánto sería la circunferencia de los aros y las... ¿Me están comprendiendo, verdad que sí? Pero cuando se hizo el diseño del templo con Salomón, Dios les permitió cierta libertad. Ahora usa lo que tienes en tus manos. ¿Para quién es? Si es para Dios, de acuerdo al tamaño de tu Dios, date. Tú puedes poner cortinas de papel. Puede ser china, nómbreme papel bond, crepé, papel de estraza, liso o con figura, papel de baño, con doble o triple hoja, lo que sea. O puede ser con hilos de oro. Ahora espérese tantito. Esto es muy emocionante, ¿no? ¿Qué va a hacer Salomón? Aguante tantito. Ahora escuche. Vaya, acompáñame conmigo hasta el versículo 7 de ese mismo capítulo 6. Yo espero que Dios nos hable en esta noche también. Versículo 7, todos por favor, lean conmigo. 1, 2, 3. La casa, mientras se edificaba, yo quiero que usted se coloque en los pies no solo de Salomón, sino de cualquier israelita que en ese tiempo estaba viviendo y sabía que se estaba edificando, ¿qué? La casa de Dios. El texto nos enseña algo increíble, hermanos. ¿Qué es lo que dice? La primera parte del texto dice que había un lugar, en la cantera se labran piedras. ¿Ha escuchado esto acerca de la cantera de los Pumas? Bueno, el nombre de la cantera de los Pumas, haciendo referencia al fútbol soccer, al club universidad, se da porque en la zona sur de la Ciudad de México estalló un volcán y la zona sur de la Ciudad de México, estoy loco yo, pero esa es la verdad. Hay piedra volcánica. Hay roca, hay monolitos y de ahí viene el término de la cantera universitaria porque hace referencia a la piedra. Bueno, en la cantera había monolitos, había piedras grandes y lo que hacían en ese lugar específico era darle forma. ¿Con qué le daban forma? Pues con cincel y con martillo. Ahora, eso usted sabe qué ruido hace, ¿verdad que sí? Bueno, pero como se estaba edificando, ¿qué cosa? No era ni tu casa ni la mía. Y para ellos Dios tenía un lugar privilegiado, el máximo de todos. Y para ellos tan solo en simple hecho de decir, vamos a construir una casa para Dios en ese lugar, no queremos ruidos. Labramos allá y tráiganse las piedras y aquí nada más.
Llama la atención eso, hermano. Mire, yo no quiero caer en un punto religioso de golpe de pecho, brinca para atrás. Pero ¿cuántos de ustedes los llevaron de niños a la iglesia católica? ¿Sí? ¿Alguien? Confiese, ya nos perdonó el Señor. Ustedes y yo fuimos expuestos a una formación diferente. ¿Cuántos de ustedes recibieron un santo coscorrón? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? De repente estaba desarrollándose la misa y se te ocurría por cualquier cosa intentar hablar o pararte y algo ocurría de repente. Y decían, shh, shh, estamos en la casa. Tú no entendías, de todas maneras, pero tu cabeza, punzando, sí entendía algo. Que tú no podías irrumpir lo que estaba sucediendo ahí, porque lo que te decían que era la casa de Dios. Ahora, pregunta, ¿por qué el concepto en nosotros ha tenido que cambiar tanto? Nosotros decimos, ellos no tienen el conocimiento ni la gracia. Ok. Bueno, tú y yo sí. ¿No crees que tendría que ser diferente? Yo solo se los dejo de tarea. Avancemos, pues. Y no con eso le estoy diciendo que nos volvemos musulmanes, ya no hablamos, sino no. Pero hay algo que sí debería marcar siempre. Es respeto en todo el servicio y en todo lo que refiere. ¿Sabe por qué yo esta bocina pudiera hacerle así? Por eso, porque no estoy entendiendo qué es. Y decir, esta porquería, ¿qué? Pero si yo tengo un concepto diferente y pienso que esta bocina, ¿para qué sería comprada? Para ser usada dentro del servicio que le ofrecemos a quién. Entonces ya no es una mugrosa bocina. El concepto me cambió porque yo puedo agarrar la bocina y desde aquí decir, ya se acomoda, ya te va. ¡Fum! Tirar 6 bolos por el camino. A decir, esta bocina fue comprada para eso, tómala con cuidado y ponla aquí. Y esto que se ve aquí, que se llama polvo, si mi pantalla y la tuya tiene polvo, tú y yo le limpiamos. Avancemos, amén. No me rayen esto, no me le pongan cochinadas, porque ¿saben para qué fue hecho? Y yo me pongo muy mal, hermanos, cuando ustedes vienen y quieren agarrar este de tendedero. No es un tendedero. Ahora he sido libre. Podemos avanzar, ¿verdad que sí, hermano? Vayamos pues y volvamos a esto. Entonces hay razón para cuidar cada cosa, ¿verdad que sí? Cuando termine el servicio, si usted levanta la silla, levántela, hermano. Por favor. Y piense, no cuánto costó, sino todo lo que Dios movió para que usted y yo podamos estar en un lugar así, disfrutando de su palabra y meditando en él. Amén. De eso se trata, no de cuánto cuesta. Vale, calamos pues. Versículo 11, por favor. Usted ama a Dios, ¿verdad que sí? Yo le aseguro que Dios nos ama más de lo que nosotros le amamos. Entonces, leamos los amados de Dios. 1, 2, 3. Versículo 12. ¿Qué le dijo? En cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual, versículo 13, habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré, ¿qué?
Ahora, a mí me llama mucho la atención algo que a mucha gente también, pero muchos, aunque les llame la atención, no quieren abrazar las verdades de Dios a través de su palabra. Una de las cosas más complejas para las personas que no les han resplandecido el evangelio y aún personas que acuden a una congregación pero no han nacido de nuevo, no pueden entender cómo Dios en la mayoría de las bendiciones que Él nos otorga pone condiciones para recibir las bendiciones. La gente dice, ¿cómo crees? Bueno, yo hoy quiero ponerte ejemplo con la palabra de Dios, cómo siempre ha sido así desde el antiguo pacto y de etapa a etapa Dios ha determinado eso, hermanos. Aunque muchos me digan hereje, no me importa. Yo voy a decir siempre la verdad. Fíjense. Bendiciones condicionadas. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, por favor. Vayamos al origen. ¿Cuántos saben que Dios sacó de la esclavitud a su pueblo Israel de Egipto? Okay. Y les prometió una tierra donde fluiría leche y miel. Es que necesito otro café, hermano. Fluiría leche y miel. Hablando de una cuestión de bendición. Una bendición que Dios había preparado de antemano para ellos. ¿Para quién? Para su pueblo. Pero había un pero. Vamos a leer cuál era el pero de Dios. Me encantan los peros de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Y cuántos saben que a Dios le gusta bendecirnos? Bueno, pero ¿cuántos saben que hay peros? Bueno, vamos a leer los peros. Deuteronomio. Porque a cómo les gusta decir que Dios nos hizo cabeza y no cola. ¿Sí o no? Sí, pero hay algo ahí que tiene que hacer efectivo esa cabeza y no cola. Leamos pues de dónde surge esto. Dice Dios, y sucederá que si obedeces, ¿cómo? Diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando, ¿cuándo? Mandamientos yo te mando hoy. El Señor tu Dios te pondrá en alto sobre las naciones de la tierra. Ok. Versículo 2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Sí? ¿Cómo? Si obedeces al Señor tu Dios. Ok. Y ahí, del versículo 3 hasta el versículo 12, aparecen una lista de bendiciones increíbles, hermanos. Pero avancemos al versículo 13. No, por cuestiones de tiempo no voy a leer todas, pero usted las puede leer en su casa libremente. Versículo 13. Una vez que dice Dios de esa lista de bendiciones, dice, y te pondrá el Señor ¿a dónde? A la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Sí, aquí viene otra vez la condición. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno, ¿cuándo? Hoy. ¿Para qué? Para que los obedezcas cuidadosamente. Versículo 14. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para que puedas ir tras otros dioses y servir. ¿Usted miró las condiciones de esas bendiciones? ¿Cuántos saben que Dios nos perdona? Bueno, pero ¿cuántos saben que el perdón de Dios también está condicionado? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y entonces muchos se dejan engañar en su mente y en su corazón, que por cierto, si hay algo engañoso en el ser humano, ¿qué es? El corazón. No solo es engañoso, sino además súmele que es perverso. Entonces tú dices, como Dios es bueno ¿sí o no, hermanos? Entonces, si Dios es bueno y yo quebranto los mandamientos, entonces Dios me tiene que perdonar porque Él es bueno. No opera el perdón, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Ahora los voy a llevar a donde dice eso. A ver, pastor, porque usted, esto está muy rígido usted. Yo no. Perdón condicionado. Mismo libro en Deuteronomio, avanzando 2 capítulos más. Y vayamos al versículo 1 y el versículo 2 y observe usted cómo hay condiciones desde el antiguo pacto para que Dios perdone. Dios dice,
Y sucederá cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti. Escúcheme bien. En el capítulo 29, Dios habla de un perdón hacia su nación, pero les habla de todo el capítulo de arrepentimiento, y aquí ya está resumiendo Dios y dice, cosas hayan venido sobre ti. Dice, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdas en todas las naciones a donde el Señor tu Dios que te haya desterrado, versículo 2. Y aquí está. Dios lo que está diciendo es, yo te dejo que tú decidas, ¿eh? Si obedeces, yo te voy a bendecir, pero si desobedeces, la maldición mía te va a caer. ¿Qué mayor maldición hay para el ser humano que la gracia de Dios no opere sobre ti? Ahora bien, pero Dios les está dando en este capítulo una oportunidad. Dice, pero si tú te acuerdas cuando estás en las otras naciones, ¿por qué estás en las otras naciones de esclavo y sirviendo? Dice, y te vuelves al Señor tu Dios y tus hijos, ¿y qué? Y le obedezcas ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te doy ordenanza este día. Versículo 3. ¿Qué pasa? Entonces, o sea, como consecuencia de que tú te vuelvas con todo tu corazón, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad. Aquí habla de liberación. Y no es de una de esas cosas, ¿cómo se llaman? No es un retiro, no. Está hablando de manera literal al pueblo de Dios que lo llevaron cautivo. Ahora entonces dice, y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Ay, es que interesante esta postura en la palabra de Dios. Ahora bien, hay condiciones aún para recibir perdón. Ahora escúcheme, no quiero meterme en complicaciones, pero de todas maneras me meto. ¿Usted sabía que la salvación también es condicionada? ¿La salvación es para todos, sí o no? Ya me metí en problemas, hermanos. Que si Dios nos ama, que si ama a todos, que si no ama a todos, que si ama a 3/4, que cuando sí nos ama y cuando no nos ama. Ya me meto profundo, ¿ok? No espero llegar a la playa y meterme mis deditos nada más. ¡Me voy a ahogar! Quiero snorkelear. Rara trancazos a un tiburón. Juan 3:16. Me encanta Juan 3:16. ¿Cuántos se saben Juan 3:16, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios por Juan 3:16? Qué bueno, 8 ya despertar. Conocemos el texto, pero quiero que lo analice bien ahí en la pantalla. Mi punto es salvación condicionada. Y va implícito amor condicionado. Mi punto central no es amor, pero como va ligado, necesito hablar tantito de él. Pero el punto es la salvación condicionada, ¿ok? Para que usted vaya viendo como por dónde. El texto declara y revela que Dios, por amor, entregó a su hijo. Comienza diciendo, de hecho, eso, dice, porque de tal manera amó Dios, ahí está, a todo el mundo. Vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Así es que cálmate. Si yo hasta ahí agarro el texto dice que Dios ama a todo el mundo. Pero ¿qué más dice el texto? El texto sigue diciendo, dice, tal es su amor que hizo algo por el amor que Él está ofreciendo. ¿Qué hizo? Dio a su hijo al único. Ahora, la razón por la cual dio a su hijo, que tiene que ver con el amor, es lo siguiente. Uy, se va a poner más bueno, muchas gracias. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo entregó? Para que todo aquel que cree en Él. Ok, ¿y todo aquel que cree en Él es todo el mundo? Aquí hay una pequeña diferencia. Y ya van a empezar, que ya oí desde allá. Él murió por todo el mundo, pero espérense. Deje que la Biblia hable sola.
Ya se nos mató una Biblia. A ver, ahora sí, cuando usted se prepara unas enchiladas con pollo deshebrado, tiene que esperar a que esté cocida la pechuga y se tiene que esperar a que se enfríe un poco porque se va a quemar los dedos. Dice, quiero con pechuga. Órale, pues ahí está tu media pechuga, cómetela así. No, háganmela así. Allá va el texto, así. Otra vez. El amor de Dios se manifestó al mundo que Dios entregó a su Hijo. Para que todo aquel que cree en Él, aquí hay una condición. Creer. Y creer, esta palabra implica arrepentimiento de tu manera pecaminosa de vivir para ahora vivir para la gloria de Dios. El amor de Dios, para que se manifieste a través de la salvación de Cristo, va a operar si solo si hay arrepentimiento en tu vida y crees en Jesús y vives para su gloria. ¿Dónde dice ahí que Dios ama a todo el mundo? Ahí dice, pastor. Acabo de deshebrarle la pechuga. Está bien, dice. Te la compro. No, yo no se la estoy comprando. Vamos a avanzar, porque va más profundo. Hay una condición ahí. Entonces, si la salvación es condicionada, entonces, y si Dios te salvó a ti y me salvó a mí, quiere decir que Dios nos ama a ti y a mí, y tú y yo no tenemos absolutamente nada que ver con que Dios te ame a ti y a mí. Porque eso provino de Él. Avancemos y profundicemos. Porque dice que todo aquel que cree en Él no se pierda, es decir, no vaya a una condenación eterna. Dios manifestó su amor en la persona de Jesucristo para dar salvación. ¿A quién? Al que cree. Si en esa salvación, ¿qué se va a manifestar a través de la salvación? El amor de Dios. Ahora voy a seguir con la salvación. Déjenme en paz con el amor. Voy a avanzar. Yo acabo de deshebrar la pechuga. Si tú no le quieres poner pechuga a tus chilaquiles, es tu problema. Pero deja que la Biblia se interprete sola y no le metas tu emoción. Él mandó a su Hijo, manifestando su amor, lo envía para que el que crea reciba salvación y por ende amor. Y por ende, pues no se pierda y por ende tenga vida eterna. Avanzo al siguiente texto. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Eso creo que lo acaba de repetir, porque arriba dijo que Dios amó al mundo para que aquel que cree no se pierda, sino, o sea, no mandó a condenar, sino lo envió a que salvara. ¿A quién? A los que creyeran en Él. ¿Para qué entonces? Si Dios no mandó a juzgar, sino para que el mundo sea salvo, ¿por quién? Ahora, ¿quién es el mundo? Todo el mundo. Cosmos, dicen, allá nos metimos al griego, cosmos. Pasamos del mundo de indios verdes, cuando es que hay un mundo de gente, ahora todo el universo. Entonces, si esa palabra es cosmos, entonces dice que para que todo el universo sea salvo por Cristo. No macha. Ese cosmos no macha en ese texto. Porque lo que macha es que en 16 dice que vino a salvar a alguien que está condenado de manera implícita, alguien que no se puede rescatar solo. ¿Me dejan avanzar? Gracias. 18, para que quede claro y me voy de aquí. Y para que nos quede claro, Dios habla en su palabra y dice, el que cree en Él, ¿en quién? En Cristo, por el cual Dios manifestó su amor y la salvación, no recibe condenación. No, porque Dios manifestó su amor en Él y por medio de creer en Él, ahora Dios no me condena, Dios me salvó.
Y si eso no es amor, no sé qué es. Luego entonces, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y entonces aquí lo que no macha es que si Dios te ama, tú te condenes. No te rías, ingrato. Ahora, va a explicar profundo. ¿Dónde? Ahí dice, mira, fíjate. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo para manifestar las obras malas, pero amaron más las tinieblas que la luz. Ahora me regreso al texto y lo termino. Dice, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de... Otra vez, ¿se acuerdan cuál era la condición? Creer en el que Dios envió. Entonces, si tú no crees en el que Dios envió, tú estás en condenación. Entonces, hermanos, no se trata de salvar mi nombre, decir, ya ven, yo tengo la razón. No, dejen que la Biblia se interprete a sí misma. He dicho. Ahora me voy de aquí. Volviendo al templo, dejemos las condiciones un rato. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Habla entonces que Salomón edificó y terminó la casa que Dios le permitió que le hiciera. Versículo 37, ahora. Ocurrió algo en todo este relato de la construcción del templo. Nuevamente dice que fue en el año 4. Se echaron los cimientos. Avanza, hija, por favor, 38. Y luego dice, y en el año 11, habla y dice que todo fue acabado en sus partes conforme a todos sus planos. La edificó pues y habla del periodo de años en que se edificó el templo. ¿En cuántos años se edificó el templo? Yo les he dicho, ¿qué es el 7 en la Biblia? Numerología. Perfección. ¿De qué habla? De Dios. O sea que Dios está en todo, hermano. Mire, le voy a decir algo, hermano. A lo mejor usted va a decir, sí está re loco el pastor, y sí estoy, la verdad, sí. Pero ¿sabe cuántos años tenemos como iglesia? ¿Y sabe qué acaba de ocurrir en el año 7? Amén, eso es. No, no es el café y el tarot. Es un Dios grande que tenemos. Que hermanos, con todo el respeto les voy a decir algo. Me encanta cuando Dios me calla la boca. Ahora voy a tener que explicar esa frase, pastor. Estaba yo, hermanos, echando cuentas y plumas, porque cuenta la leyenda que yo todavía hasta este último domingo era el que administraba todo en este lugar. Ahora ya no va a ser así. Gracias a Dios. Y entonces yo dije, híjole, eché sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Y ya no me metí a ecuaciones más profundas, la verdad ya ni me acuerdo, hermano. Ya me enroquecí. Ahora bien, cuando estoy en eso dije, con el dinero que hemos recolectado para comprar un terreno y construir un templo, necesitamos morirnos y vivir 3 vidas más para que podamos comprar un terreno y construir un templo. Y Dios me cayó la boca. Y Dios es así, Dios sorprende. ¿Saben qué? Dios galardona a los que le buscan con fe. Y por un lado, nosotros estamos orando como iglesia porque Dios nos dé un lugar para construirle un templo al Señor, aunque sabemos que Él no habita en construcciones hechas por manos de hombre. Pero qué bendición que podamos tener la conciencia que desde el primer cimiento que se va a construir ahí, la intención es levantar el nombre de nuestro Dios, no a través de la construcción ni de los acabados, sino esto tiene que ir acorde a nuestra manera en cómo amamos a Dios y nos amamos los unos a los otros. Pero no me voy a adelantar. Ya vámonos, ya no estoy yendo, pero estoy tomando mi café, no me voy a ir.
versículo 38. Entonces, 7, gloria a Dios, ¿no? Porque Él está en la jugada, hermanos. Ahora, pasemos al capítulo 7, versículo 48, 49, para empezar a retirarnos de este lugar. Yo, en los versículos anteriores del 48, empieza a hablar acerca de cómo Dios permite que Salomón Salomón, una vez que terminan la obra negra, se dedicó a ponerle acabados al templo. ¿Sabe cuál fue el mayor material que utilizó Salomón en el templo de Dios? Una cosa que yo nada más la he escuchado y mis ojos la han visto de lejos. Se llama oro. Y la canté un día cuando yo no sabía y estaba en las posadas, hermano. No quiero oro, ni quiero. Bueno, oro. Ahora está, imagínese tantito, hermano. Imagínese que yo le dijera, todo este muro va a ser recubierto con lámina de oro. Ahora no solo esto, todo va a estar forrado de oro. ¿Cómo haces eso? Ahora, evidentemente Dios puso un don especial para los que van a trabajar el oro. Por eso Dios le dice, tal es bueno en eso. Tal es bueno, o sea, no es cualquiera así de, pues conozco a mi cuate y nos lo deja más barato. No. Dios va a hacer todo. Dice, ese yo puse en él un espíritu para que le ponga buena la forma. Bueno, pues ese no es mi cuate, no es mi compadre, es el que Dios diga que es. Ese va a ser. Ahora, escúcheme, por eso, aún hasta nosotros, si vamos a jugar la de albañiles, necesitamos gracia de Dios para eso, hermanos, ¿no? Ya te quiero ver con la pala, con lo que sea, hermano, pero con la gracia de Dios. Y los albañiles que vayan a dar deben tener conciencia de una cosa, que ese lugar va a ser construido para la gloria de Dios. Ya que no van a echar que su cruz y nada de eso. No, sí, porque conozco esos, que la Santa Cruz y no, nada. Pues, ¿qué onda? Pues sí, conozco esos. Vamos a acabar. Salomón hizo todos los utensilios que estaban en la casa del Señor. El altar y la mesa sobre la cual estaba el pan de la presencia. Siguiente texto, hija, por favor. Los candelabros de oro, 5 a la derecha, 5 a la izquierda y frente al santuario interior. Las flores, las lámparas y las tenazas Siguiente texto. Las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, todo dice. Y al final dice también de oro. Ya me imagino. Esos presupuestos han de haber salido muy elevados, hermano. Ahora bien, todo listo y preparado. ¿Por qué oro? ¿Por qué no de papel higiénico? O de papel de estraza, de ese que dan en las tortillas. ¿Tú por qué crees, mi Kevin? ¿Alguien se atreve a decirlo? Libre. Porque es para Dios. Si en ese tiempo los reyes ya sabían que en el oro había algo, porque las coronas, ¿de qué creen que eran? ¿Y a quién le ponían las coronas? A los reyes. Si Salomón tenía su corona de oro, ¿de qué tenía que construirle? Porque eso simbolizaba algo que representaba delante de todo el pueblo. Y quien estaba no solo delante de todo el pueblo, sino aún del rey que había puesto ahí, es Dios. Ahora, no con esto le estoy diciendo que vamos a ir a construir el templo con oro. No estoy diciendo eso. Les estoy haciendo este énfasis para que ustedes mediten como yo de la conciencia de lo que se va a hacer, porque es para Dios. ¡Qué bendición! Ahora entonces, escuchen. Ahora, siguiente texto, hija, y nos vamos en la segunda etapa. 1, 2, 3. No, lean, ustedes no, esperen, no. 1, 2, 3. En la casa del Señor.
Y Salomón trajo las cosas sagradas por su padre David, es decir, plata. Ok, parece que ya se acabó la construcción. Si yo le pregunto a usted a este momento, usted ha visto imágenes y ya tiene imaginación, usted descríbame en una palabra esa construcción. Magnífica, bellísima, algo increíble, una de las maravillas del mundo, podría yo englobar eso. O sea, verla así, oh, wow. Mire, hermano, para muestra un botón. Ahora que andan todos muy mundialistas y que ay, que los derechos de la mujer y que se tapan la vaca y que ay, que por qué no hay no sé qué. Tan solo usted eche un ojo ahí. Ahí hay dinero, hay billetes. De donde no había nada le hicieron, hermano. Oh, no. Me estaba contando hace rato mi esposa y no le gusta el fútbol, por eso le va a las Chivas. Que el PSG, ¿no? O sea, los dueños del PSG, y nosotros decimos como somos cristianos, los de para su gloria. No, los del equipo de fútbol. Donde juega Neymar, el vueltitas, ese, ¿no? El viejito ese, que no sé qué, que el chaparrito argentino. ¿Cómo se llama? Messi. Y juega otro, ¿no? El francés este, que no sé si Mbappé o no sé dónde. Mbappé, gracias. Le llaman el tridente. ¿Usted se imagina cuánto dinero les dieron para juntar a esos ingratos? Bueno, los dueños de ese equipo son los millonarios que llevaron el mundial para allá. ¿Sabe cómo construyeron los estadios, hermano? Una cosa de locos, hermano. Tecnología la más avanzada, una cosa, o sea, allá hace calor, como decimos en mi pueblo, harta calor. Pero vas al estadio y te mueres de frío porque está el aire acondicionado. ¿No? Pensar en aire acondicionado allá, hermanos, es de locos. Muchas gracias. Esto es lo más avanzado que yo tengo aquí para ustedes. Perdónenme, no tengo aire acondicionado, tengo eso. Ahora bien. Ahora, y toda la tecnología, cómo se despliegan las fachadas de los estadios, la iluminación, las camas. Hermanos, es una locura. Bueno, imagínense que en estos tiempos donde Salomón está construyendo, la obra más grande es esa. No es para un mugroso mundial, es para el Dios digno de toda la gloria. Ese es mi punto, amados. Ahora, vamos a terminar. Ahora, entre que está, y por si fuera poco, Salomón no se olvidó de su papá, ¿verdad? Porque todo comenzó ¿con quién? Con su papá David. Y dijo su papá, no, ¿se acuerdan de las últimas palabras de su papá? Y le ha dicho, no se te vaya a olvidar, ingrato, que yo dejé algo para mi Dios. Y dijo Salomón, está bien, vamos a ver el encarguito de mi papá, aquí te lo ponemos, Señor. Ahora bien, capítulo 8. Ahora viene lo más importante. Es una belleza la construcción, ¿no es cierto? Sí, pero aunque sea muy bella, solo es una construcción. Lo más importante todavía no está. Y ahora Salomón se va a dedicar a lo más importante. Capítulo 8, lean conmigo, 1, 2, 3. Entonces Salomón reunió a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel ante él. ¿En dónde? Jerusalén. ¿Para qué? Para hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David. Ahora espere. Lo más importante de esa construcción es que la presencia de Dios se manifieste ahí. ¿Quién determinó eso? Como ejemplo, Dios dijo, habitaré entre ustedes, háganme una casa. Esa es la palabra tabernáculo, donde viene morada. Me la vas a edificar así, va a ser de estos materiales, pam, 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 pum, 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 pum. Y usted ya conoce la historia, ¿no? Salomón dice, falta lo más importante. Puede estar muy bonito, mira, ¡ay, sí, qué increíble! Y es como si fuera una jaula de oro. ¿Para qué son las jaulas? Para mantener prisionero a alguien. Tú dirías, ¡qué bárbaro! Me encanta el oro. Órale, te vas a la cárcel de oro. Pero no así, quería cadenas de cholo, no. Lo mismo. Esta construcción está muy bonita, pero no tiene lo más importante.
Y Salomón ahora se enfoca en lo más importante, versículo 2. Por favor, hija, lean todos, 1, 2, 3. Ahora avancemos hasta el versículo número 10, por favor. Ahora ellos están pensando que van a hacer y que van a llevar el arca, sí, no como David se equivocó. ¿Se acuerdan cuando se equivocó David? Aquí Salomón había aprendido algo y dijo, no, espérame, hay personas indicadas para que trasladen el arca. Versículo 10, lean, 1, 2, 3. ¿Se recuerdan la famosa nube? La manifestación de la presencia de Dios. La máxima gloria de Dios. ¿Cómo le llaman a eso? La Shekinah. A ver, déjame ver el versículo. Versículo 11, por favor. Y los sacerdotes, cuando se manifiesta la gloria de Dios, que es pesada, dice que no pudieron quedarse a ministrar a causa de que la presencia, la gloria de Dios estaba manifestándose ahí. Así lo dice tal el texto, porque la gloria del Señor estaba haciendo algo. Llenaba. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que ahora esa magnífica construcción, Dios le dio palomita y su presencia se va a derramar ahí. ¡Qué increíble! Es como cuando tú contratas a un arquitecto y le dices, a ver tú, hazme un dibujito. Y ahí vas con tu proyecto. Ay, que aquí te va mi dibujito. Ah, pues te quedó bonito. Me gustó. Te pago. Pues se das cuenta que Dios le dijo, lo que acabas de hacer me llenó. ¿Y por qué? ¿Se recuerdan la dedicación? Ni siquiera quiero que haya golpes en ese lugar, porque es para mí. Con todo el cuidado de los utensilios. Y quiero que todos los que vean este lugar sepan que la gloria de Dios descansa. No se trata de que se impresionen simplemente y que digan, ¡qué increíble obra! No, sino que digan que esta obra fue creada específicamente para darle gloria a Dios. Y eso marca gran diferencia. Ahora bien, amados hermanos, la presencia de Dios. Salomón inmediatamente va a derramar su corazón delante de la presencia de Dios. Va a orar y yo le invito que por favor, como yo no puedo leer tanto, bueno, sí puedo leer tanto pues, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer. Usted hágalo en su casa y va a ver qué maravilloso cuando derrama en su corazón una persona agradecida con Dios. Y le empieza a recordar Salomón, Dios, tú has sido bueno con mi padre y has sido bueno conmigo. Y en fin, 1000 cosas. Salomón bendice al Señor. Dentro de la alabanza que se está derramando en el corazón de Salomón, el rey hace una oración, la cual es digna de aprender y practicar nosotros como iglesia. Y se la quiero mostrar en esta noche. Leamos, por favor, del versículo 57 hasta el 61, por favor. Y vamos a ir detectando estas partes, 5 partes increíbles de la oración que usted y yo deberíamos practicar comúnmente. Mire, él derrama su corazón y lo primero que dice es esto, que el Señor nuestro Dios esté, así como estuvo con nuestros padres, que no nos deje y que no nos abandone. Ok, Salomón está orando porque la presencia de Dios nunca se aparte de ellos. Ahora bien, siguiente texto, por favor, lean, 1, 2, 3. Porque incline nuestro corazón. ¿Qué petición está haciendo Salomón? Señor, inclina mi corazón, ¿hacia quién? Hacia ti. Increíble lo que le está diciendo Salomón. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón te busque de manera natural, que recordemos que sin ti no somos nada, que recordemos, Dios, que de ti dependemos, Señor, porque tu gracia nos soporta. Cristo así lo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Ahora dice, para que andemos, por eso pide la inclinación del corazón, en todos tus caminos y para que obedezcamos, ¿qué? Señor, ayúdame a obedecer tu palabra.
que en el día que comienza le digas, inclina mi corazón a ti. Voy a exponerme a tantas cosas que voy a ver, que voy a oír, que voy a pensar, Dios, después de mirar algo. Por favor, inclina mi corazón a tu palabra, que cuando yo piense en eso, piense más en tu palabra y pueda obedecer lo que tú dices, Dios. Tus estatutos, tus preceptos que tú ordenaste a nuestros padres, verso 59, segunda cosa, tercera, avanzamos, 59 dice, y que estas palabras mías con las que he suplicado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios. ¿Cuándo? ¿Eso qué implica? Siempre estar orando a Dios. Oren sin cesar. Continua y constantemente. ¿Para qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, y esto es algo que yo les trato de explicar a mis hijos una y otra vez. Hijos, ustedes no son los justicieros del mundo. Hay un Dios que está sentado en un trono, que es un juez justo. Y cuando no se te hace justicia, tú sé fiel a Él. Y si Él determina, Él te va a hacer justicia. No desees nada de mal en el corazón tuyo para con los demás. Tú perdona, pero si quieres ver operar a Dios en justicia, no te guardes eso en tu corazón. Tú perdona y sé obediente a Dios. Que la gente diga que tú y yo estamos loquitos y que nos ven la cara y, sí, hombre, piensa lo que quieras. Dios tiene control de todo y Él es justo. Ahora, ¿qué más? Dice, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo, según las necesidades. Esto se asemeja mucho a aquella oración del Padre Nuestro que Cristo pidió y dijo que aprendiéramos a pedir el pan, ¿cuándo? Cada día. Eso implica no depender de nosotros. Eso nos recuerda que no somos autosuficientes. Eso nos recuerda que aunque llegue el aguinaldo, mi dependencia es de Dios, no del aguinaldo. A fin, y aquí está muy bonito esto que dice, a fin, eso es lo que está diciendo esas palabras, es para algo, Señor, te estoy pidiendo esto, para que los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Esto es evangelismo. Esto es evangelismo. Es increíble lo que está haciendo Salomón. Está adelantándose varios años hasta que el Señor dijo, escuchen, por tanto, vayan y prediquen el evangelio. Ahora, aquí terminamos. Estén pues sus corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios. ¿Con qué sentido? Para otra vez el énfasis, para obedecer sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. Ok, vamos. Palabras a considerar de parte de Dios. Capítulo 9, versículo número 2. Salomón ya hizo cosas increíbles. Ya edificó un templo. ¿Y cómo lo edificó? Increíble. Está chulo, precioso, hermoso. No hay otro como él. La presencia de Dios ya se manifestó ahí. Ahora Salomón está alabando a Dios, está adorando. Él va a ofrecer sacrificios, ofrendas de paz, va a quemar más ofrendas, sacrificios de animales. Sí, Dios se le aparece a Salomón. Ahora viene la parte buena que hay que aprender también. ¿Se acuerdan que hace 8 días les dije si se les apareciera Dios y les preguntara, ¿qué quieres Dios de la gloria? ¿En qué no pensamos ese día? Bueno, aquí otra vez se le aparece Dios a Salomón. Y el Señor, por segunda vez, tal como se le había aparecido allá en Gabaón, versículo 3, y el Señor le dijo, escuche hermano, ¿qué le diría? Le dijo, he oído tu oración y tu súplica, la que has hecho delante de mí. He consagrado, es decir, he apartado este lugar, esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. Aquí está lo que yo te dije hace rato. Dios, con todo respeto para nuestro Dios, si hubiera sido el cliente, se quedó satisfecho de lo que acaba de hacer el arquitecto. Y le dice, me gusta para vivir. En buenos términos. Pero viene un pero. Si yo ahí voy a vivir,
Mi presencia y mi gloria se va a manifestar ahí. En ella van a estar mis ojos y mi corazón perpetuamente. Siguiente texto, por favor, hijo. En cuanto a ti, porque tú la hiciste, ¿verdad? Escúchame. Si andas delante de mí como anduvo tu padre David. Híjole, pastor. ¿Como anduvo David cuando no salió a la guerra? No. ¿Te acuerdas que te dije que cuando Dios perdona, perdona? De ese David está hablando Dios. Y le dice, en integridad de corazón y en rectitud, ok, haciendo y guardando. Vete hasta el versículo 7, hija, por favor. Dios dice, yo voy a estar contigo si tú obedeces, pero aquí viene la contraparte, querido. Pero si no, pon atención. Entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado. Está hablando de la tierra prometida. Y la casa que he consagrado a mi nombre, lo que te acabo de decir que me gustó, la voy a echar de mi presencia. E Israel se convertirá en refrán y en escarnio entre todos los pueblos. Versículo 8, por favor. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará y dirán, pregunta, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán, ayuden ustedes, 1, 2, 3. Y tomaron para sí otros dioses, los adoraron. Por eso, ¿recuerdan los tiempos de Jesús? Este templo fue destruido, pero vinieron los tiempos de la edificación del templo otra vez. Con Esdras, Zorobabel, y ahí vino, ¿no? Los muros, las puertas, y el templo va para arriba, pero nuevamente cayó. Ahora, en los tiempos de Jesús, cuando vino Herodes y vino su acción política, y vino a darle una manita de gato al templo de Jerusalén, ¿cuál? El que pisó el Señor Jesús. ¿Se recuerda? Donde volcó las mesas y azotó las cuerdas, ok. ¿Se acuerdan cómo se estaban parando el cuello sus discípulos con el Señor? Y le dijeron, Señor, ¿ya viste el templo? Y el Señor les regaló unas palabras proféticas muy hermosas. Le dice, escúchenme bien, les digo que no quedará piedra sobre piedra. Si había algo en el corazón de los israelitas para presumir y pregonarle al mundo, ¿qué creen que era? El templo. Pero ¿se acuerdan lo que Dios les advirtió? Pregunta, ¿dónde está el templo hoy? En ruinas. ¿Y cómo se llama el único muro cercano al templo? ¿Cómo se llama? El muro de las lamentaciones. Esto le da un énfasis tremendo a lo que Dios advirtió. Dijo, cuando vean que esto está tirado y pregunten por qué el Señor permitió eso, ustedes van a decir que ustedes se alejaron de mí, me dieron la espalda y se fueron a adorar a otros dioses. ¿Tú sabes por qué Dios dejó ese muro todavía parado ahí? Para recordar ese evento. Increíble. Ahora tiene más sentido. Ahora piensa en esto. Actualmente está destruido. No, pastor, el templo, cerramos, nos fuimos, sí. Corintios 6 dice que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque ahora Dios se va a manifestar a través de la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo. Antes se manifestaba en el arca del pacto. Vino Cristo, un nuevo pacto y mejor. Y ahora el Espíritu Santo viene a habitar en ti y en mí. ¿Dónde está el templo? Ahí está el templo. Aquí está el templo. Pero la palabra de Dios no solo habla de templo de manera individual, sino también de templo de manera grupal, y con eso voy a terminar. Te voy a llevar
a dos textos donde habla de manera individual y luego de manera grupal, porque todos somos parte de un solo, y ese solo cuerpo tipifica un templo. Pero lo primero que yo te dije, 1 Corintios 6:19, este texto determina que Dios vive ahora en ti y en mí. Ya no hay templo construido por manos de hombres, no, ahora Dios vive en ti y en mí. Ahora piensa en esto. Si el templo donde Dios manifestó su gloria, ¿cómo fue hecho? ¿Como fuera? Ahora, si tú y yo somos el templo, ¿cómo debemos conducirnos? ¿Cuál tendría que ser tu cimiento y el mío? ¿Y los elementos estructurales de tu vida y la mía? La palabra de Dios. ¿Y los muros y el recubrimiento del templo, quién sería? Ahora, la gente, para que pase y mire esa hermosura de templo, tendría que ver algo en tu fachada. ¿Tú qué crees que se necesita para que la gente diga, qué hermoso es el Dios que vive allá adentro? Ya va bajando. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Lo cual es de Dios. ¿Dónde vive Dios? Eso queda muy claro, ¿no? Pero Corintios también nos enseña otra cosa. Aquí viene una advertencia. Bueno, en el versículo 20, hija, el que sigue, por favor, dice, pues nos compraron por precio. Por eso, ¿de quién es el templo? Es de Dios. Bueno, si ya te compraron, pues glorifica a Dios. ¿En qué? En todo lo que tú eres. Ahora, el segundo concepto para que nos vayamos de este lugar. Vuélvete al tercer capítulo de 1 Corintios, en el versículo 16, ya que nos encantan los 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que son qué es? ¿Plural o singular? ¿De quién está hablando? De la iglesia. Y ahora Dios está diciendo en esta carta, le dice, no saben quiénes, nosotros, es decir, ustedes, no saben que son quiénes, todos nosotros, que somos qué. ¿Y Dios en dónde habita? Cada uno de nosotros tiene una manifestación de Dios en su vida, pero de manera conjunta Dios espera manifestarse porque todos somos parte de un solo. Entonces, si Maggie y yo no andamos bien, si el hermano Sergio y yo no andamos bien, ¿eso en qué puede recaer? Sin miedo. Pues el templo va a estar muy grafiteado de repente, ¿no? Con las ventanas medio rotas. Parecerá de repente como un templo medio abandonado. De repente se oirán alabanzas a lo lejos de ahí el templo. Pero también tal vez una canción de Ana Gabriel. Porque ahí no hay algo. Yo soy la vid y ustedes son. Ahora, un pámpano que está adherido a la vid, junto a otro pámpano. No hay manera, ¿verdad que no? ¿Ustedes han visto la naturaleza? Se están soportando. Es una hermosa palabra. Soportarse. Yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús te ha soportado a ti y a mí? Hasta hoy nos sigue soportando. ¿Nos ha tenido paciencia? ¿Nos ha corregido? ¿Nos corrige porque nos ama? Y entonces aquí dice,
y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, porque nosotros todos somos un templo. Ahora, termino. Hermanos, de memoria. Llegó un nuevo tiempo para nosotros como congregación. Y yo puedo estar muy contento, muy agradecido. Podemos construir lo que quieran ustedes, lo que se les ocurra, hermanos, pensando en Dios. Pero lo más importante no van a ser los tabiques ni los muros. Todos tenemos un tiempo diferente, un crecimiento diferente, un temor diferente, pero tenemos un mismo Dios. Y podemos estar en etapas en donde no nos soportemos mucho, pero no debemos olvidar que si vivimos para la gloria de Dios, tenemos que humillarnos bajo su poderosa mano. Y que si Dios nos ha permitido en su gracia y en su eterna bondad derramada a nosotros, ser testigos de algo que es grande y glorioso, como el poder decir, te damos gloria a Dios porque tú has sido bueno con nosotros, ¿por qué no responder de la misma manera? ¿Saben, hermanos? No pretendo que nos tomemos de las manos y seamos como la aldea de los pitufos. La. Pero lo que importa no es lo que yo pretendo, sino lo que Dios espera de ti, de mí. La medida no cambia. Me afligen cosas en esta transición. ¿Sabes qué vi? Que no todos manifestaron gozo o alegría. Y aunque aquí pudiéramos decir, sí, yo sé que del trasfondo hay algo. ¿Y de qué serviría? ¿Sabes? Podríamos construir el templo. Pero cuando venga Cristo, ese templo se va a tronar. Pero tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Así es que los invito, hermanos, a meditar. Los exhorto a que nos arrepintamos como un solo cuerpo para la gloria de Dios, a manifestar el amor hacia Dios y hacia nosotros. Si tenemos que pedirnos perdón, pidámonos perdón. Esa es la iglesia de Cristo, no el edificio. El edificio como tal lo podrán ver y podrán tener lonas y espectaculares y anuncios y lo que fuera. Pero lo que pretendemos que se vea, si Dios nos permite levantar ese lugar, es el amor de los unos con los otros, el cual dará testimonio de que Dios verdaderamente está en nosotros. Es el anhelo del corazón de Jesús. Es el capítulo 17 de Juan. No es el anhelo del pastor, aunque también lo es. Que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones y que tengamos un espíritu que esté atento a lo que Dios nos ha hablado también el día. En cuanto a mí, no más me resta decir, hermanos, que pues sigamos orando y pongámonos a cuentas. Yo soy una persona como tú y como yo, y tengo tantas fallas y equivocaciones, pero también tengo algo. Tengo ganas de darle gloria a Dios y tengo ganas de amarte. Y si me tengo que humillar, me voy a humillar. ¿Sabes cuándo? Las veces que sean necesarias, hasta que Cristo se mire en mí, pero también lo quiero ver en ti. Que Dios nos ayude, pues, en los